Buenas, ¿cómo están? Ahora tenemos esta clase maravillosa. Hemos llegado al punto en que las células se tienen que dividir y dejar en sus dos células hijas exactamente la misma información, que no falte ni sobre ningún tipo de información en ninguna de estas dos células hijas. Y esto implica que que esta preciosa cromatina, en el caso de los eucariotas, o del cromosoma único bacteriano, tienen que prepararse para dividirse exactamente en cantidades y con la información y cualidades iguales de esa información en las células hijas. Y nosotros teníamos que en las células interfásicas esta información genética estaba toda, condensada por partes en la heterocromatina, desplegada por partes en la eucromatina que está expresándose, y, y bueno, entonces el cambio para poder organizar esta información y repartirla en la división celular tiene que ser necesariamente muy compleja. Aquí tenemos nuestra presentación que nos va a ayudar con los gráficos a seguir el proceso de las dos divisiones celulares que existen en realidad. Esta es una célula que está haciendo divisiones, así que es una división celular. Bueno, vamos a tratar de entender el significado biológico y por supuesto genético evolutivo de las reproducciones celulares, ver cuáles son las diferencias entre las dos divisiones celulares principales, la mitosis y la meiosis, y cómo ocurren, o sea, esos mecanismos, ¿no? Bueno, una frase que puede resumir a lo que es la mitosis es la producción de más células del cuerpo, o somáticas. Esto significa que nosotros, cada uno de los individuos, fuimos alguna vez una única célula. Esta célula, llamada célula huevo o célula cigoto, tuvo que formar más células, billones de células, hasta conformar nuestro organismo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, esta primera célula tenía potencialmente en su ADN, o sea, en la cromatina del cigoto, toda la información genética para generar absolutamente todo nuestro organismo y la información para sus procesos metabólicos y vitales. Esta célula entonces se dividió y dio dos células, llamadas células hijas, que luego, a su vez, luego de la etapa necesaria de interfase, fueron a mitosis de nuevo, generando 4, y cada una de estas 4, 2, hasta generar el organismo entero. No hubo ningún cambio genético desde el cigoto hasta cualquiera de las células del organismo que ustedes elijan. Por lo tanto, son todas clones, son todas copias fieles y exactas de la primera célula llamada cigoto. Entonces, aquí hay que entender que cuando las células se producen y maduran, algunas, digámoslo así, apagan genes. Por ejemplo, una neurona ha apagado los genes de ser una célula muscular o de ser una célula de la piel, por ejemplo. Y ha dejado expresándose o encendidos, como decimos, los genes de neurona. Y así podemos decir con cualquiera. Las células de la piel han apagado todos los genes que las diferencian en neuronas musculares, nerviosas, y se han quedado expresando los genes de la queratina y de otras moléculas y proteínas que le permiten ser células de la piel. Entonces, retomando el concepto, la mitosis es la división celular que genera todas las células somáticas, o sea, todas las células clónicas de todo el organismo.
Bueno, vamos a apoyarnos de nuevo entonces en estas láminas para ir un poquito más rápido. La mitosis, en general, las células para verificarla se sueltan de las uniones, se redondean y se puede seguir el estudio de la mitosis en lo que ocurre en el núcleo, que son todos los fenómenos más complejos e importantes, que es la cariocinesis, y la división final del citoplasma en dos para conformar las dos células hijas, que es la citocinesis. Mito significa hebra. Esto es, hace referencia a que la división del núcleo en general se ve como división de hebras. La mitosis tiene 4 etapas importantes, muy conocidas por todos, que es la profase, donde se comienzan a ver cromosomas por primera vez, o sea, la cromatina pasa a ser cromosomas. La metafase, donde estos se alinean en el centro de la célula. La anafase, donde se separan los cromosomas en dos para generar cromosomas para las células hijas. Y la telofase, donde reconstituye todo el núcleo de las células hijas y termina el proceso. Hay algo que es necesario aclarar o recordar. Antes de que una célula entre en mitosis, hay que recordar que previamente, en la interfase, en el periodo S, cada molécula de ADN había hecho una réplica exacta, una gemela, que son las cromátides, y que estas permanecieron unidas a nivel del centrómero. Por lo tanto, los cromosomas tienen dos hebras unidas en la constricción primaria o centrómero, ¿no? Esto permite que la célula que se va a dividir, llamada ahora célula madre o progenitora, genere en la replicación del ADN en el periodo S la otra hebra de cada molécula de ADN y las mantenga unidas en el centrómero para luego esto poderlo dividir nuevamente entre las dos células hijas y que cada una de estas entonces ahora tiene un cromosoma con una hebra igual a la célula madre antes de comenzar su replicación. Y de paso nos sirve este esquema para decir, entonces mitosis siempre la célula madre se replica y genera células exactamente iguales, que es lo que dije de que genera todas las células del organismo, ¿verdad? En un tejido que prolifera mucho, que genera mucho crecimiento diario, milímetros diarios, como por ejemplo las raíces de una cebolla que se ha puesto en humedad a brotar, se puede hacer un corte, mirarlo al microscopio y se va a ver algo así, donde es un tejido donde abundan las imágenes de mitosis. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque en estas células que diríamos comunes hay cromatina, las células tienen un tamaño interesante, digamos, pero no se observan cromosomas. En cambio, en todas estas figuras se observan en el núcleo, o en lo que sería el núcleo, cromosomas. Por lo tanto, todas estas células están en división celular o en mitosis. Abundan mucho más en estos tejidos que en los tejidos que no son de crecimiento rápido, por supuesto. Es solamente para ver que, y esto en gráfico, que bueno, se puede ver núcleos con cromatina y nucleolo y núcleos donde no se ve la envoltura nuclear y se ven estas hebras o fibras que son los cromosomas. Aquí hay fotos reales de células que sí han sido coloreadas artificialmente para ver imágenes de divisiones celulares frente a interfaces o células que no están en división, ¿no? Bueno, ahora vamos a comenzar a observar los detalles de las fases de la mitosis. Bien, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es toda la cromatina es un enredo
en el caso de los humanos, de 46 moléculas de ADN que son muy largas y muy delgadas, recordemos los escasos nanómetros de espesor, que están todas en cierta forma enredadas en la esfera del núcleo, dentro del núcleo. Cada una de ellas, a su vez, está acoplada a su cromátida hermana, luego de haberla replicado a la original en el periodo S. Y cada una de estas cromátides hermanas de cada cromosoma debería separarse y repartirse para cada una de las células hijas. Como esto es un tremendo lío, la naturaleza diseña un sistema perfecto y hermoso, el cual es tomar con las enzimas a estas hebras de ADN y empaquetarlas, es un término que se utiliza, otro es condensarlas para hacer un enrollamiento en hélice como quien ovilla a estas 46 hebras y a su hermana al lado para poderlas tener a los cromosomas completos en el centro de la célula y luego separarlos para repartirlos a las células hijas y que cada una de estas cromátides de cada cromosoma, que eran exactamente iguales, ahora pasen a ser los cromosomas en las células hijas o cromosomas hijos. Entonces este proceso se inicia en la primera etapa, que es la profase, haciendo el comienzo de esta condensación. Entonces dejamos de ver de a poco cromatina para empezar a ver cromosomas largos y delgados en la profase. Cuando vemos inicio de cromosomas, aunque sean largos y muy delgados, ya es mitosis y ya es la primera etapa, que es prófase. Pero además vamos a necesitar que todos estos ovillos que se están armando, que son los cromosomas, sean movidos. Para ser movidos se arma, entre otras cosas, se arma el uso mitótico, que son los centríolos que se dividen cada par y se separan, y desde ellos irradian microtúbulos para formar esa forma de uso, que es el uso mitótico, y todos estos microtúbulos están buscando a estos cromosomas que están en formación y cada vez están más condensados y más densos. Todo esto es profase, separación de los dos pares de centríolos, formación de los microtúbulos largos del uso, formación de los microtúbulos cortos del áster, que están alrededor de estos centríolos, los microtúbulos creciendo y buscando los cromosomas que están cada vez más condensados, dispersos, y estos microtúbulos no podrían llegar a los cromosomas con la envoltura nuclear. Entonces la envoltura nuclear desaparece de a poco, y entonces los cromosomas en realidad quedan flotando en la célula, en el citoplasma, y los microtúbulos del uso llegan hasta ellos. Los toman, ¿por dónde? No los pegan por cualquier lugar. Los microtúbulos toman a los cromosomas desde el centrómero, donde estaban unidas las dos cromátides. Entonces los toman de ambos lados, desde ambos polos, digamos, los toman y los comienzan a desplazar. Mientras tanto, ya los cromosomas, cuando logran el máximo grado de empaquetamiento, su tamaño definitivo, y los microtúbulos los logran acomodar en el centro de la célula, ahora lo que sería, si la célula fuera la Tierra, tendría los dos polos desde donde están los centríolos, y entonces el ecuador sería el plano central, el del medio. Entonces los microtúbulos ya logran colocar al medio a todos los cromosomas bien empaquetados. Esta etapa ya no es más profase, ahora se llama metafase. La metafase es, obviamente no hay envoltura nuclear, ya no hay nucleolo, hay un uso mitótico bien maduro que ha tomado a los cromosomas,
y la característica típica de metafase, todos los cromosomas están en el plano ecuatorial o plano medio de la célula. Entonces, ¿qué ha logrado ahora la célula aquí? Tener ordenado todos sus cromosomas con sus dos cromátides, todos ordenados en el centro, con los microtúbulos que los han ubicado en el plano ecuatorial, y ahora viene una etapa muy importante. Ya tenemos todo en orden, entonces podemos dividir las cromátides y enviarlas a cada polo de la célula, que va a ser el futuro núcleo de las células hijas. Entonces, comienza el periodo de anafase, que es el de separación. En la anafase se segregan o separan a nivel del centrómero las cromátides. Entonces, cada cromátide que estaba unida por el centrómero ahora es tironeada por los microtúbulos del uso y separada de su hermana. Y ya ahora, cuando lleguen al extremo, van a ser cromosomas hijos de una sola molécula, sin tener la otra cromátide, pero son los cromosomas hijos, que van a ser de, formar el núcleo de las células hijas. Nosotros habíamos empezado con la célula madre con 46 cromosomas, en el caso del humano, que tenían sus cromátides. Los ubicamos al centro, los 46. Los dividimos en cromátides, o sea, 46 cromátides para una célula y 46 para otra célula hija, con lo cual las células hijas tienen 46 cromosomas, igual que la célula de la que provienen. Por eso decimos que la mitosis es una división que origina dos células hijas exactamente iguales a la célula materna. Acá tienen una de las tantas figuras de mitosis y sus etapas que pueden encontrar. Esto sería interfase, no es mitosis. Cromatina, un par de centriolos con otro ubicado a 90 grados. Comienza la mitosis en la profase, primera etapa de la profase. Se empieza a perder un poco la envoltura nuclear y se empieza a organizar la cromatina en cromosomas. Los pares de centriolos, que ahora son dos, se han duplicado antes de la mitosis, se comienzan a separar y dejar entre ellos los microtúbulos del uso mitótico, que los va a separar y mantener separados. Pero esto fue crucial porque al separarse determinaron un polo y otro de la célula. Y esta parte central sería ahora el ecuador. Continúa la condensación de cromosomas, desaparece el nucleolo, la envoltura nuclear, y en la profase tardía ya están bastante condensados, más cortos los cromosomas, están los microtúbulos del áster, que parecen una estrella, y los microtúbulos largos, estos, que están adhiriendo por el centrómero a los cromosomas. Metafase, ninguna duda, porque están todos los cromosomas ya movidos y orientados en el plano ecuatorial de la célula, con sus dos cromátides, pero los cromosomas están solos, cada uno por separado de otro, nada más que cada uno tiene dos cromátides. Anafase, comienzan a tirar los microtúbulos del uso del centrómero y separan ambas cromátides de cada cromosoma. Anafase. Todo el tiempo que están migrando las cromátides hasta los polos es anafase. Cuando ya tenemos que han llegado, digamos, definitivamente a los polos y comienzan al revés el proceso, es decir, descondensar los cromosomas hasta cromatina, devolver la envoltura nuclear, el nucleolo, y romper el uso mitótico, estamos en la etapa de la telofase. Y en la telofase tardía ya se comienzan a no ver más los microtúbulos del uso, reconstituirse ahora lo que son los núcleos hijos, con sus nucleolos, la cromatina, y lo único que resta para terminar esto es la citocinesis o separación de los citoplasmas. Este es un gráfico para mostrarlo
pero uno de los que más estamos usando es este, que más o menos es lo mismo. Nosotros tenemos la interfase aquí con dos pares de centríolos y cromatina y nucleolo. Luego en la profase se comienzan a ver los los cromosomas, se separan los pares de centríolos, uso mitótico, se desintegra envoltura nuclear y nucleolo. Profase tardía, ya casi no hay envoltura nuclear, los cromosomas están mucho más avanzados en su estado de condensación, están tomados por los microtúbulos del uso. Metafase, en la placa metafásica o ecuatorial, ordenados todos. Anafase, separación a nivel del centrómero de las dos cromátides de cada cromosoma, que se comienzan a dirigir a los polos, y cuando están en los polos comienza la telofase con la desespiralización o descondensación de estos cromosomas, rearmado del núcleo y finalmente la citocinesis. Recordar entonces, en la mitosis, y van a ver otras figuras como esta, lo que se alinea en el ecuador son cada cromosoma solo, y lo que se separa en la anafase es cada una de sus cromátides a nivel del centrómero. Cada cromátide ahora va a ser un cromosoma hijo y se va a reconstituir el núcleo en las células hijas. Vamos a ver ahora muy rápidamente cómo es este uso mitótico. Bien, ahora sí. Este uso mitótico entonces está formado por un par de centríolos separado de otro par de centríolos y que se separaron justamente mientras formaban los microtúbulos centrales, que son largos y que son los microtúbulos cromosómicos, digamos, o largos. Y los microtúbulos del áster que irradian cortos, como haciendo una estrella, alrededor de cada uno de ellos. La posición de los centríolos determinó que hubiera entonces dos polos en la célula. Los microtúbulos largos del uso mitótico toman a los cromosomas desde la constricción primaria o centrómero. Desde allí los logran mover y posicionar en la placa ecuatorial, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver otros pequeños aspectos de la división celular de la mitosis, como por ejemplo, alrededor de, si usamos 36 minutos para una profase, que es condensar todos los cromosomas, una metafase, alinearlos en el ecuador, dura 3 minutos, proporcionalmente a 36, otros 3 la anafase y otros 18 volver a desovillar, digamos, desespiralizar los cromosomas, volverlos a hacer cromatina y volver a reconstituir el núcleo con su envoltura nuclear y demás, ¿no? Esto es como para tener una idea, porque hay ciclos mucho más largos con mitosis mucho más larga. Un aspecto interesante es observar la citocinesis, cómo se separan los dos citoplasmas en células que están planas, adheridas a un sustrato, cómo el citoesqueleto tracciona para separar los dos citoplasmas, y esto ocurre también en células que están suspendidas en líquido, redondeadas. También hay como una especie de constricción de la actina para estrangular el citoplasma de la célula original, que ahora ya tiene dos núcleos hijos, y separarlos. En el caso de las células vegetales, hay que acordarse que tienen pared celular. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es exocitar material de la pared celular, separar sus membranas, poner pared entre medio. Acá se ve el tabique que se está armando, estas están en telofase y tienen que armar su tabique de pared celular
para terminar su citocinesis, ¿no? Acá se ven de nuevo cómo ocurre en las células animales y cómo ocurre en células vegetales o de hongos, es decir, las que tengan pared celular. En resumen, en la mitosis, quienes están involucrados son los cromosomas individuales que se condensan, se alinean en el plano medio y se separan a nivel de las cromátides o réplicas de molécula de ADN. Como resultado, cada cromátide del cromosoma original termina en una célula hija distinta y se transforma en el cromosoma hijo o, como se les decía antes también, cromosomas por derecho propio. Ahora vamos a entrar a otra división celular apasionante, muy extraña y que ocurre en muy pocas células de nuestro organismo. Es la división celular que produce las células reproductivas, el espermatozoide y el óvulo, o también llamadas células gaméticas. La meiosis es un tipo de división muy especial porque tiene que producir las células reproductivas, sexuales o gametas. Estas células se producen solamente en las gónadas, es decir, en los ovarios y testículos, quienes son los que pueden asegurar el perfecto mecanismo para generar estas células. ¿Cuál es la diferencia de estas células? Bueno, las gametas, espermatozoides, óvulos, tienen la cualidad de tener toda la información necesaria, la información genética necesaria en su núcleo, pero tienen la mitad de los cromosomas. Si en el humano hay 46 cromosomas en las células somáticas, el espermatozoide y el óvulo, o sea, las gametas, tienen que tener 23 y no faltarles nada de la información, pero no tener doble hebra en los cromosomas. ¿Por qué? Porque si los óvulos y los espermatozoides tuviesen 46 cromosomas, como las somáticas, al reunirse para formar el cigoto o huevo, tendrían 92 cromosomas. Y ya no sería humano, sería cualquier cosa menos humano. El humano tiene 46 cromosomas. Un cromosoma de más, un pedacito de cromosoma de más o de menos, ya hay una alteración importante, a veces incompatible con la vida. Entonces, para reproducirnos necesitamos, si vamos a hacer reproducción sexual, colocar o poner cada uno de los sexos biológicos una célula con la mitad de los cromosomas, para que al reunirse vuelvan a generar el número cromosómico, que en nuestro caso es 46. Entonces, estas células reproductivas o gaméticas tienen la mitad de los cromosomas de las células somáticas. Por lo tanto, se tienen que generar de una forma especial. La forma especial en la que se generan es la división llamada meiosis. ¿Pero quiénes sufren meiosis? Espermatozoides y óvulos no. No me digan nunca eso, no le digan nunca a los profesores eso. Está mal. Hay una célula diploide, es decir, con 46 cromosomas, como todas las somáticas, pero que está dentro del ovario o dentro del espermatozoide. Esta célula 2N o diploide, que tiene doble carga, o sea, los 46 cromosomas, tienen que generar o ser las células madres que por una división especial llamada meiosis generen las gametas con 23 cromosomas o número N. Entonces, ¿quién es diploide? La célula madre de las gametas. ¿Quiénes son haploides o con la mitad de los cromosomas? Las gametas. ¿Quiénes sufren meiosis? Las células madre de las gametas. ¿Las gametas sufren meiosis? No. Las gametas solo se juntan entre ellas, la masculina y la femenina. No van a ir a mitosis ni a meiosis. ¿Estamos? Esto tiene que ser entendido de ya, porque si no, lo decimos mal y hacemos mal los ejercicios. Entonces, ¿qué sucede en las gónadas? Es decir, en los ovarios y en los testículos.
Y en el caso, son los animales, y en el caso de los vegetales, adentro de la flor, en el ovario de la flor y en el estambro. ¿Qué ocurre? Que ahí hay un grupo de células, que son las células madres de las gametas, llamadas también progenitoras, que tienen el número cromosómico 2N, que tienen un patrón genético especial que hace que vayan a sufrir o a verificar la meiosis. Y que al hacerlo van a dejar células hijas o gametos con el número de cromosomas N, que es la mitad del 2N que tienen todas las células somáticas. Acá empieza la gran diferencia de la meiosis con la mitosis. La meiosis, en primer lugar, son dos divisiones, una detrás de la otra, casi sin interfaz entre las dos. Se llaman división meiótica 1 y división meiótica 2. Se suceden una atrás de otra. La segunda diferencia con la mitosis es, en mitosis nosotros teníamos todos los cromosomas sueltitos, pero en meiosis se buscan, por decirlo así, cada cromosoma que sea igual al otro, cada cromosoma del par. Esto no ocurría en meiosis. Se buscan los cromosomas que se llaman homólogos, que tienen la misma forma, el mismo tamaño y que conforman el par, así como vimos en el cariotipo. Se juntan los dos del par 2, los dos submetacéntricos, los dos acrocéntricos chiquitos, es decir, se buscan y se quedan uno al lado del otro. Y pasan por la meiosis 1 y meiosis 2. Tercer punto importante y diferente con la meiosis, aparte de los pares de homólogos y de que son dos divisiones sucesivas. No se terminan obteniendo dos células hijas, sino 4. Entonces se obtienen 4 células N haploides a partir de una que era diploide normal en el testículo o en el ovario. En mitosis, una célula madre daba 2 células hijas iguales. En meiosis, a través de meiosis 1 y meiosis 2, la célula madre tiene 2 células hijas primero, haploides, y estas una especie de mitosis, que es la meiosis 2, por la cual vuelven a tener otras células hijas, dando así 4 células hijas haploides. Estas serían que en el ovario una célula dio un óvulo y 3 corpúsculos polares que se van a perder, y si es en el testículo, una célula madre da 4 espermatozoides que se dicen útiles o hábiles. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo ocurre realmente la meiosis. Bueno, aquí van a tener esta explicación diciéndoles que la meiosis 1 tiene 4 etapas, profase, metafase, anafase, telofase, con un 1 romano, y la meiosis 2, las mismas etapas con un 2 romano para poderlas diferenciar. La meiosis, como dijimos, es una división especial que va a llevar a tener 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la célula original o de la dotación de las células somáticas en general del cuerpo, dando células entonces haploides. Haplo significa mitad. Entonces, haploides van a ser todas las células con la mitad de los cromosomas, o sea, las gametas. Entonces, las diploides van a ser todas las somáticas. Por eso decimos 2N a todas las somáticas y N o número N de cromosomas a las gaméticas. Acá está puesto así, las células son somáticas o sexuales, somáticas todas las del cuerpo, 2N, diploides, y solo las sexuales o gametas, N, y son haploides.
Si nosotros recordamos en el cariotipo, ordenábamos los cromosomas por pares. ¿Por qué? Porque en todas las células de nuestro cuerpo estaban, o somáticas, estaban estos cromosomas. ¿Y por qué hay dos iguales? Claro, porque uno me lo dio a mí, o te lo dio a ti, tu padre, y al otro tu madre. Cada uno de ellos dio la mitad de los cromosomas porque dio un miembro del par. Al reunirse en nuestro cigoto, se armaron todos los pares, que están mezclados en el núcleo, obviamente, pero que nosotros los ordenamos en el cariotipo. Esto es para recordar esto y ahora decir a este par, a este par y a este par, el par de homólogos. El par de homólogos número 1, número 2, número 3. Nosotros tenemos entonces 23 pares de cromosomas homólogos. Y los cromosomas homólogos son homólogos justamente en su, o sea, iguales a la vista en su morfología, si son los dos acrocéntricos, si son los dos telocéntricos, si son metacéntricos. En este caso han dibujado un submetacéntrico aparentemente, un par de homólogos. Han puesto distinto color para que los reconozcamos y diciéndonos, bueno, uno era paterno y el otro era materno. Ahora son mi par número 2, supongamos, con sus cromátidas hermanas o gemelas cada uno, sus centrómeros y demás. Esto es importante porque el cromosoma materno o paterno son iguales en forma, pero la información, por ejemplo, de cómo tienen que ser mis uñas, podrían estar a esta altura en las cromátides de los cromosomas paternos y maternos. Ahora, mi cromosoma paterno trae la información de cómo tienen que ser el ancho de mis uñas de la línea paterna mía, de mis abuelos paternos y demás. En cambio, cómo tienen que ser mis uñas desde lo materno viene de mis abuelos maternos. Entonces, lo que decimos es, al mismo nivel del cromosoma está enrollado el ADN que tiene la información para mis uñas, los genes para el ancho de mis uñas. Ahora, la información es la misma, el tipo de información es la misma, pero no es la misma información respecto a la característica de las uñas. Esto va a ser importante tenerlo en cuenta para genética. Sin irnos ahora tanto para eso, es decir, cada cromosoma tiene su homólogo y entonces tenemos 23 pares de homólogos. ¿Qué es la gametogénesis? Gameto de gametas y génesis, proceso por el cual se forman las gametas. La gametogénesis entonces es este proceso de formar las gametas masculinas, la espermatogénesis, o femeninas, ovogénesis. Pueden encontrarlo como oogénesis también. Entonces, para hacer gametogénesis, las células tienen que pasar por meiosis. O sea, hablar de gametogénesis cuando hay reproducción sexual es hablar de que hay gónadas, testículos, ovarios, y que allí hay células que hacen meiosis. Las células germinativas serían las células madres de las gametas. En el caso del varón son los espermatocitos y en el caso de la mujer los oocitos u ovocitos, que son normales, con dos cromátides, digamos. En la primera división meiótica, en el ovario o en el testículo, cada célula germinativa da primero dos células hijas haploides con una sola de los miembros del par, de homólogos. Por lo tanto, ya tienen 23 cromosomas, finalizada la meiosis 1. En la segunda división meiótica, esas células haploides con un solo cromosoma homólogo del par, o sea, con 23 cromosomas, pasan a meiosis 2, que es muy parecida, casi igual a la mitosis. Lo único que no va a haber ocurrido es que entre meiosis 1 y 2 no hay periodo de interfase casi y no hay periodo S. Si no, volveríamos a armar
la otra cromátide que nos falta, el otro cromosoma que nos falta y nos volveríamos atrás. La gametogénesis o espermatogénesis, en el caso de los varones, el testículo a partir de una célula diploide terminal, hace mitosis para hacer más células de estas y luego estas sufren lo que denominamos meiosis 1, formando lo que se llama el espermatocito de primer orden, que por división meiótica genera dos células que ya son haploides. Ven que el espermatocito, la célula madre, tenía 4 cromosomas. Las dos resultantes de la primera división meiótica ya tienen 2 cromosomas, o sea, ya han sufrido la reducción del número de cromosomas. Luego, estos que son los espermatocitos secundarios se van a meiosis 2 y generan las otras dos células hijas, generando las 4. En el caso del varón, el espermatocito secundario genera las espermátides que se transforman, generan el flagelo y otras cosas, y tenemos 4 espermatozoides haploides. En la mujer, la ovogénesis tiene fase de proliferación, las ovogonias, o células germinales, crecen y luego los ovocitos forman por división meiótica 1 o meiosis 1 una célula grandota que sería el espermatocito el ovocito secundario y otra célula con poquito citoplasma chiquitita que es el primer cuerpo polar o corpúsculo polar, que no va a ser viable. Igualmente las dos sufren meiosis 2, entonces nos van a quedar 3 corpúsculos polares y una célula única haploide que es el óvulo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la ovogénesis hay una célula haploide viable y otras 3 haploides que se van a perder, reabsorber y no van a ser útiles. Este proceso en la mujer ocurre en el ovario, donde crecen los folículos y donde el ovocito primario sufre meiosis 1 y cuando está sufriendo meiosis 2, el ovocito secundario está justo en el proceso de ovulación. En el caso de los testículos, están en los testículos los llamados túbulos seminíferos, que si cortamos uno, vamos a ver que están todas las espermatogonias, espermatocitos primarios, que sufren meiosis 1, espermatocitos secundarios, que sufren meiosis 2, las espermátides que se transforman en espermatozoides. Pero que hay 4 viables por cada espermatocito, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar entonces a las etapas de la meiosis. Dijimos que hay 2 meiosis y en la meiosis 1 hay profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Esta división, la meiosis 1, se llama reductiva o reduccional. ¿Por qué? Porque lleva a la mitad, reduce el número de cromosomas en las células hijas. O sea, primera división meiótica reduccional. La segunda va a ser la ecuacional. Ecuacional igual, porque deja el mismo número de cromosomas que ya veníamos teniendo. O sea, reduccional pasamos del 2N al N y en la ecuacional seguimos con N. Bien, las etapas entonces de la meiosis no difieren en nombre y en lo básico de la mitosis. Por ejemplo, en este esquema se nos muestra la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y luego la interfase, antes de ir a la profase, metafase, anafase y telofase de la meiosis 2. En la profase 1, igual que en la profase de la mitosis, se comienzan a condensar los cromosomas, pero acá aparecen varias diferencias importantes. Una,
cada cromosoma busca a su homólogo y se juntan el par de homólogos. Esto no ocurrió nunca en mitosis. Esto solo ocurre en especial para formar las gametas. ¿Por qué? Porque al reunirse el par de homólogos, cuando los microtúbulos del uso los toman como par y los alinean en metafase en el plano ecuatorial como un par, no cromosoma solo, dos. Entonces, en anafase, cuando tiran y separan, no separan cromátides de un cromosoma, separan dos cromosomas de un par. Y lo que migra en anafase a los polos es un cromosoma completo, con dos cromátides. Por lo tanto, si yo acá tenía 46 cromosomas, ahora tengo 23 pares. Cuando reúno el centro en metafase, reúno 23 pares. Cuando separo cromosomas, van 23 cromosomas a un polo y 23 al otro. Quiere decir que en los núcleos hijos, terminada la meiosis 1, yo voy a tener 23 cromosomas y no 46. Esto es el ardid para reducir a la información, reducir los cromosomas, pero no quitar información. Entonces, en vez de 46 y separarlos a la mitad en cromátides, que obtenía 46 también, ahora de los 46 los junto en 23 y los vuelvo a separar. Entonces tengo 23 en las células hijas. Adelanto que esta interfase antes de empezar la meiosis 2 es muy cortita y sin periodo S, para no volvernos atrás y quedarnos con esta mitad de cromosomas. Estas células hijas ya son haploides. Van a meiosis 2, por eso siguen duplicándolo en el dibujo. Cada una de estas células hijas va a profase 2, metafase 2, pero esto es igual a la mitosis. Entonces alinea cromosomas y separa cromátides, obteniéndose dos células hijas exactamente iguales a su célula madre. Entonces, si acá teníamos 23 cromosomas, acá también tenemos 23 cromosomas. Partimos de 46 y tenemos células hijas de 23 cromosomas. Ahora voy a explicar otro fenómeno sumamente importante que ocurre en esta profase 1. Y antes mostrarles este otro gráfico para que también vayan haciendo ojo. Acá hay meiosis 1, perdón, interfase, ¿no? Y comienza meiosis 1 acá, profase, metafase, anafase y telofase 1. Acá hay interfase muy corta sin S y meiosis 2. Pero en este esquema ustedes van a ver exactamente lo mismo. Separación de los centríolos, armado de cromosomas en la profase, unión de cromátides de par de homólogos, alineación en metafase en el plano ecuatorial del par de homólogos, separación de cromosomas completos y, telofase con 23 cromosomas, la mitad. Si esta célula fuera no humana y de 8 cromosomas, aquí tendríamos dos células hijas de 4 cromosomas. Si esta célula fuera de algún animal de 72 cromosomas, aquí tendríamos 36, la mitad. Y profase 2, que es como mitosis, prácticamente aumentando el número de gametos, digamos. Hay otro fenómeno que es que tengo que aclarar, que cuando se reúnen los miembros del par de homólogos, también a este conjunto se lo denomina la tétrada. ¿Por qué? Porque los cromosomas tenían dos cromátides, y si se junta el par de homólogos, hay como un pequeño bollito de 4 cromátides. Por eso también se lo observaba como 4 hebras y se les dio el nombre de las tétradas. Bien, ahora
decimos, en la meiosis 1, si en mitosis la cuestión estaba en los cromosomas y su separación, en meiosis 1 la cuestión está en el par de homólogos, que se condensan en toda su extensión, se juntan, se alinean en todo lo largo los dos cromosomas del par, se recombinan, que es lo que voy a explicarles ahora, se separan como cromosomas y cada homólogo va a una célula hija diferente, ¿no? Bien, quiero explicar que en la profase de la meiosis 1 ocurre un fenómeno sumamente importante para la variabilidad de los organismos. Es muy fácil encontrar la misma planta, que nos damos un gajo y que tenemos todos la misma planta, pero ver la gran variabilidad genética que hay en la reproducción sexual, justamente porque hay meiosis y porque hay esta profase 1, es admirable. La cantidad de cejas, ojos, narices, bocas, manos, uñas, pecas, pestañas que hay solamente mirando los humanos es increíble y proviene de este fenómeno que se llama recombinación genética o crossing over, que se sostiene ese nombre desde el inglés, que es lo que estoy mostrándoles ahora. En la profase 1 se estaban condensando los cromosomas y uniéndose los homólogos, ¿no? Tiene 5 fases a su vez la profase 1. En el leptoteno, lepto es delgado, se ven los cromosomas delgados, pero también se ven donde están buscándose y uniéndose el par. Cigoteno, se colocan los miembros del par uno al lado del otro en toda su extensión. Se sinapsan, se llama complejo sinaptonémico, no importa, el tema es que están lado a lado, gen a gen. Acá hay 2 pares de homólogos en el esquema. En el cigoteno se forma una unión entre ambos cromosomas y en el paquiteno, paquiteno significa grueso, paqui, están bien condensados, bien gordos, y hay un fenómeno que está ocurriendo ahí que es muy importante. Unas enzimas cortan a los cromosomas homólogos a la misma altura, segmentos, y se los intercambian. O sea que el cromosoma que traía toda la información materna del par, ahora le presta pedazos al paterno y el paterno al materno. Esto es muy importante porque si hacemos un ejemplo burdo, supongamos que de mi línea materna todos fueran altos y delgados, y de mi línea paterna todos fueran de baja altura y morenos. Bien, si no recombinamos, eso va a pasar luego a las gametas. Entonces habría gametas todos con información alta, de altos y rubios, y y morenos y gorditos. Y entonces seríamos como muy parecidos a una línea o a la otra, ¿no? En cambio, con la recombinación, puede que un pedazo intercambiado entre las 2 líneas haga que algunas gametas tengan información de, por ejemplo, morenos altos, ¿sí? Y rubios bajos. Aunque haya también rubios altos y morenos bajos. Entonces, esto que termina acá, que los naranjas tienen segmentos azules y los azules segmentos naranjas, es resultado de la recombinación genética, que el intercambio real ocurre en el paquiteno. En el diploteno se comienzan a separar ambos cromosomas homólogos y solo quedan unidos por unas especies de uniones en X que se llaman quiasmas y que se van corriendo hacia los extremos. Y en la diacinesis
esos quiasmas terminan en el extremo ya a punto de separarlos. El proceso es largo y complejo, ustedes lo pueden leer desde la bibliografía, pero lo que es importante entonces es lo que ocurre en este paquiteno donde las tétradas intercambian información, las cromátides de los cromosomas homólogos, y esto produce el intercambio genético que produce a su vez variabilidad genética. Esto es la recombinación genética o crossing over. Acá tienen el resultado. Las cromátides rojas del cromosoma rojo y las cromátides azules terminan en los quiasmas intercambiados o ahora se llama esto cromosomas homólogos pero recombinados. Ya se han recombinado con información del otro miembro del par. Acá hay otra forma de ejemplificarlo y numerando también los genes. Si acá está el gen C y acá el gen E, y de una línea materna yo tenía en el cromosoma homólogo E grande y en el otro E chica, bueno, ¿cómo pueden terminar siendo azules en vez de C chica, E chica, C grande, E chica, o rojo, C grande con E grande o con E chica? O sea, esto aumenta la variabilidad de la información genética. Bueno, finalmente, como les dije, meiosis 2 es prácticamente igual a una mitosis, solo que no hay periodo S previo en la pequeñísima interfase que hay entre meiosis 1 y 2. En dos palabras, meiosis, los cromosomas homólogos se aparean en meiosis 1, lo que se separa en anafase son los cromosomas, se produce el entrecruzamiento o crossing over mientras están juntos en la profase 1. Al finalizar la meiosis 1 tenemos dos células con número haploide o N de cromosomas. Cada cromosoma conserva sus cromátides, las dos. Luego, en la segunda etapa de la meiosis, o sea, en la meiosis 2, lo que se separa son cromosomas. En la meiosis 2 se separan las cromátides de los cromosomas, como si fuera una mitosis, y se forman entonces las 4 células haploides finales. Bueno, lo único que me resta es recordar entonces la alternancia entre lo que es la diploidía y la haploidía. Dijimos que nuestro cigoto 2N con 46 cromosomas hace mitosis y las células hijas mitosis y así, haciendo nuestro feto, que sigue siendo de 46 cromosomas 2N, que crece y da nuestro organismo adulto, todas las células 2N diploides. En el ovario y en el testículo, solo los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios son los únicos que sufren meiosis 1 y 2, generando las únicas células haploides que existen, que son el óvulo y el espermatozoide, que son N. Esta es la fase de nuestro ciclo vital haploide. Solo las células gaméticas, que al reunirse en el cigoto ya reconstituyen el número diploide, o sea, toda nuestra vida transcurre en la diploidía y los únicos que transcurren en la haploidía son las gametas, espermatozoides y óvulos. La meiosis es fundamental en todos los ciclos que haya reproducción sexual y además por la recombinación genética, por la variabilidad genética que genera. Y comparando mitosis y meiosis, tienen ustedes estos gráficos para observar cómo qué es lo que se separa en anafase, cuál es el resultado de número cromosómico igual en la mitosis y cómo cambia esto en la meiosis. Acá tienen otro esquema de cómo ocurre esto para analizar. Y concepto clave de la reproducción celular.
Las células tienen que reproducirse, van a ser copias fieles de sí mismas en el proceso denominado mitosis. Pero en la reproducción sexual, para generar también la variabilidad biológica, se forman las células gaméticas. Y esa división celular que las origina es muy especial y es la meiosis. En la mitosis, en todas las células somáticas, a partir de una célula madre o progenitora, se dan dos idénticas. Todas las células del organismo son clones con el mismo número diploide de cromosomas o 2N. En la meiosis solo se dan las madres de las gametas o células germinales. De una célula madre se originan 4 gametas y estas gametas tienen la mitad de los cromosomas, o sea que son N. Y el ciclo vital del hombre alterna entre meiosis para dar gametas y mitosis para generar los trillones de células que nos constituyen. Muy bien. Es un tema complejo y largo, esperamos que con esta explicación se haya comprendido mejor. Al tenerlo grabado ustedes van a poder volver a revisar. De todas formas, podemos encontrarnos en clases como para despejar dudas con respecto a este tema y nos vemos en la próxima, que es haploidía y diploidía.